Pero es momento de iniciar con la mesa de análisis de este sábado con el tema avances y retrocesos del sistema estatal anticorrupción. Marcela. Sí, y bueno, recibimos ya vía telefónica a Carlos Arredondo Cibaja, vocero de la Comisión de Selección del Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. Decirles que está con nosotros el maestro Carlos Castañón Cuadros, analista político, y Moisés Picasso Salazar, integrante de PC29. Carlos, bienvenido, buenos días, te escuchamos, y tú abres esta mesa de análisis poniendo precisamente sobre esta reflexión los avances y los pendientes que tiene la integración del sistema estatal anticorrupción aquí en Coahuila. ¿Qué tal, Marcela? Buenos días a todas las personas que se encuentran en el estudio y al auditorio. En primer lugar, lamentar mucho no poder estar ahí presencialmente, pero como les había comentado, me encuentro en la ciudad de Durango, justamente impartiendo un módulo de un diplomado que se organizó aquí entre la Universidad Juárez y la Coparmex Durango sobre el tema para personas que están trabajando en el sistema anticorrupción de aquí del estado de Durango. Y bueno, yo comenzaría diciendo que en términos de avances y retrocesos, creo que, o avances y pendientes mejor, creo que la lista de pendientes está llena, ¿sí? Porque más allá de las designaciones que se han realizado hasta ahora, de las diferentes figuras que participan en el sistema anticorrupción del estado, pues no hemos hecho avances relevantes o no avances que puedan en este momento enlistarse. Creo que lo que está llena es la lista de pendientes. Eso es lo que falta hacia adelante y eso es en lo que se tendrá que trabajar de inmediato. Faltan algunos detalles todavía, como por ejemplo que se nombre a la persona que va a estar en la Secretaría Técnica del sistema. Eso lo tendrán que hacer los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana junto con el resto de las instituciones que convergen en el Consejo de Coordinación. Entonces, creo que en este momento lo que se puede evaluar son los procesos de designación que se han seguido hasta este momento, y creo que hay que reconocer con todas sus letras que la lista de pendientes está intacta. Sí, Carlos, porque finalmente es incipiente esto y además se está aprendiendo. No hay un antecedente con una conformación de un sistema como el que ahora se está intentando implementar. Los ciudadanos, ¿estamos preparados para el sistema y las maneras en que se están efectuando las designaciones, en principio del Comité de Selección y luego del Consejo de Participación Ciudadana? Mira, yo primero comenzaría haciendo un matiz de lo que dijiste al principio respecto de efectivamente estamos aprendiendo y que no hay antecedentes, pero no hay antecedentes en el país. Hay una buena cantidad de antecedentes internacionales, hay una buena cantidad de experiencias de otras naciones que han hecho bien las cosas en este sentido y que han trabajado en la integración de reglas, no necesariamente de sistemas integrales como este de combate a la corrupción, pero sí de reglas que son eficaces a la hora de prevenir sobre todo los actos de corrupción que se puedan presentar en el sector público, dentro de este y en las interacciones que tiene con los ciudadanos y con la iniciativa privada. Creo que de allí habría que agregar, y me parece que fundamentalmente uno de los elementos que hay que poner sobre la mesa es algo que tiene que ver con el ánimo social, que yo insisto una vez más, creo que el ánimo social de desconfianza, el ánimo social de escepticismo respecto del sistema es totalmente justificado, pero creo que contiene un riesgo, ¿sí? Y ese riesgo es que no seamos capaces de distinguir, por lo menos no rápidamente, cuál debiera ser la prioridad del modelo. El modelo debe ser un modelo fundamentalmente preventivo o debe ser un modelo fundamentalmente punitivo. Personalmente creo que hay que hacerlo primero, y lo creo no solamente por una cuestión de intuiciones personales, sino porque las experiencias más relevantes que hay en el mundo en relación con el combate eficaz a la corrupción se centran justamente en la prevención. Nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, han desarrollado modelos que ponen el énfasis antes que en los actos específicos de corrupción, en el conflicto de interés. Justamente de eso estoy impartiendo un módulo de este diplomado aquí en Durango, y hemos estado platicando en estas horas que he tenido la oportunidad de conversar con
e interactuar con las personas que forman parte del sistema anticorrupción de Durango, sobre cómo nuestra cultura está un poco de espaldas a la posibilidad de considerar a la prevención como el elemento fundamental hacia el futuro. Otra vez, hay buenas razones para creer que si A, B y C no terminan en la cárcel, esto simplemente fue otra tomadura de pelo. Ajá. Pero creo que más allá de que hay personas a las que se debe investigar, perseguir, procesar y eventualmente condenar, tenemos que hacer un esfuerzo por voltear a ver la forma en la que diseñamos un modelo de prevención. Sí, nada más que cuando ya estás enfermo, sí, la prevención ya llega tarde. Y si el lienzo estuviera en blanco, pues probablemente podríamos empezar a escribir historias. En Coahuila, de manera particular, no. Y hay una sensibilidad especial en el tema, Carlos. Sí, pero yo haría un matiz en el asunto de que solo estamos enfermos. No todo está enfermo en nuestro sistema público, no todo está mal. Y entonces aquello que está bien, hay que trabajar en el modelo de prevención, pero además aquello que está mal, además de curar, luego hay que diseñar un modelo para que permanezca sano, porque si solo nos concentramos en curar la enfermedad, entonces siempre vamos a pasar por alto los síntomas. Carlos, ¿qué tal? Buenos días, te saluda Manuel Cerrato. También voy de acuerdo en eso de la prevención, que así tendría que ser el modelo, pero obviamente para ello se necesitaría difundir muchísima información, socializar algunos aspectos que para la población en general nos resultan también como oscuros en cuanto a procesos, por ejemplo, de presupuestos, en cuanto a asignaciones. Hablo del ejercicio del recurso público a nivel estatal, de cuándo se puede contratar una deuda, cómo se reestructuran todos estos pasivos. Es decir, falta mucha difusión informativa para pensar que estaremos todos en un ánimo como preventivo, ¿no? De esos lastres que tanto nos golpean, sobre todo en este estado. Sí, eso es verdad, pero también creo que hay ya una infraestructura creada y que funciona bien para la difusión de la información. Creo que si nosotros planteamos que solo se puede hacer un proceso de construcción de un modelo que vaya a poner el énfasis en la prevención hasta que todos estén informados, vamos a cometer un error de principio. Sí es cierto, por ejemplo, que cosas como la deuda pública que tiene Coahuila forman parte de este piso o este cimiento de desconfianza que hay en la ciudadanía, pero también es cierto, los mecanismos para acceder a la información sí existen. Probablemente no han funcionado de la manera más adecuada, probablemente o seguramente desde el sector público se han hecho esfuerzos porque prevalecen islotes de oscuridad. Dentro del sector público se han hecho esfuerzos para mantener algunos datos fuera del foco público, pero me parece que los elementos para que todas las instancias que convergen en el sistema anticorrupción puedan hacer proyectos que vayan enfocados a crear una cultura de la información y de la socialización de la información relevante para la toma de decisiones están allí y no hay mucho que construir al respecto para poder hacerlo. Carlos, lo hemos platicado en otros momentos en este mismo espacio, días atrás, la suspicacia que hay en torno a quienes conformaron el comité donde tú estás integrado y digo, hay que hablarlo como siempre lo hemos hablado, como son las cosas, y por otra parte, la necesidad que se manifiesta ahora desde organismos de la sociedad civil de que den cuenta las calificaciones que los llevaron a la selección de este comité de participación ciudadana. ¿Ocurrirá? Sí, mire, ya recibimos una solicitud en ese sentido. De lo que pueden estar seguros quienes solicitan esta información es que se las entregaremos, sin duda alguna, sin ambigüedad. La información que están solicitando será entregada. Toda aquella información que se nos solicite y que, de acuerdo con las reglas que hay, por un lado, para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer información pública y por el otro, de proteger los datos sensibles de las personas que participaron en este proceso, todo lo que quepa dentro de eso absolutamente se transparentará. ¿En tiempo y forma? ¿Cuándo? Esa es una muy buena pregunta, qué bueno que la haces. Mira, lo que voy a decir a continuación lo digo únicamente para efectos ilustrativos. Nosotros haremos el máximo esfuerzo por hacerlo lo más pronto posible.
pero también es importante que se tenga en cuenta que la comisión de selección es un órgano ciudadano que está conformado con personas que no somos funcionarios públicos, que tenemos una actividad honorífica aquí y que no contamos con ningún presupuesto, por lo cual no tenemos un cuerpo de funcionarios que se encargue de hacer estas cosas. Durante los pasados 30 días, todos hicimos un esfuerzo por tomar tiempo de nuestras agendas, de los trabajos que tenemos, de donde vivimos, ¿sí?, para poder desarrollar el proceso de selección. No estoy poniendo un pretexto de antemano, solamente pongo ese tema sobre la mesa porque tendremos que socializar con nosotros, entre nosotros, qué día nos podemos reunir para analizar lo más pronto posible la solicitud de información. Hay tiempos específicos en la Ley de Acceso a la Información, intentaremos cumplir, ¿sí? Haremos todo lo posible por hacerlo, pero de una vez clarifico esta otra parte porque sí es una complicación para nosotros. Ajá, claro, bueno, y la asociación esta que ha hecho estas solicitudes, específicamente Si Contamos, y están ya con GIF y con pequeños videos en las redes sociales diciendo exactamente qué es lo que quieren. Inclusive ya han propuesto un hashtag, además del de Si Contamos, quién votó por quién, para elegir, dice textualmente, a los 5 miembros del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción en Coahuila. Y entonces, bueno, el compromiso es entregar la información, la situación del tiempo, bueno, pues ustedes lo van a ponderar. Ustedes están trabajando independientemente del trabajo que ustedes hacen para ganarse la vida, es decir, ustedes no están recibiendo un 5 por integrar este comité. Los consejeros sí que lo harán, o sea, sí recibirán recursos públicos. Lo que no se sabe todavía es cómo se va a determinar las percepciones que ellos estarán teniendo. Y preocupaba un poco en ese sentido, Carlos, si ellos mismos estarían determinando cuánto es lo que van a recibir. Bueno, a mí me han preguntado eso y he dicho que una de las rutas puede ser que sean ellos los que lo determinen. ¿Por qué creo eso? Porque no hay ningún parámetro en la ley. Por ejemplo, en otras normas para la conformación de órganos ciudadanizados, como por ejemplo las que implica formar el órgano electoral, sí establece no un número, sino dice que el salario que perciban será igual al que tenga un magistrado del Tribunal Superior de Justicia. O a nivel federal, dice que los consejeros ciudadanos del INE tendrán un sueldo igual al del ministro de la Suprema Corte. En este caso no hay un parámetro, ¿sí? Puede ser que los diputados perfeccionen la norma y establezcan un parámetro de la ley, o puede ser que sea desde el propio Consejo de Participación Ciudadana que elaboren una propuesta. Si esto ocurriera, me parece que ese será pues, el primer buen reto que tendrán los consejeros para plantarse de cara a la ciudadanía cuánto es la retribución monetaria que su trabajo merece. Sobre lo primero, me gustaría hacer una acotación, Marcela. Yo anoche le pregunté a la persona que tenemos haciéndonos el favor de monitorear el correo de la comisión y solo teníamos una solicitud de una persona física, ¿sí? No tenemos ninguna solicitud de ninguna asociación que hayamos recibido solicitando información sobre el proceso de selección. Y allí a mí me gustaría que un poco se pudiera tener en cuenta que las redes sociales, ¿sí?, no son un vehículo oficial para pedir cosas. Sirven, por supuesto, y no voy a descalificar el hecho de que se haga una campaña en Twitter o que se hagan hashtags para pedirle cosas a las instituciones públicas, pero también nos vendría bien un poco de formalidad. Entonces tendrían que formalizar la asociación de Si Contamos para que quedara ahí asentado que son ellos como asociación los que están haciendo la solicitud y no solamente un integrante de la misma. Bueno, es que, digamos, hay procedimientos formales para solicitar la información pública a los órganos públicos y me parece que conviene bien a todos que todos nos acojamos a esas formalidades mínimas, que además tampoco son un trámite engorroso ni es una cuestión que le exija al ciudadano demasiado, que constituye un obstáculo insaldable para poder obtener lo que pide. Bien. Mira, pregunta Jaime Torres, si tú sabes si se puede acusar a un fiscal anticorrupción de corrupción, que en dónde se podría plantear esta denuncia y si es factible que se pueda hacer. Bueno, todas las personas, sean servidores públicos o ciudadanos comunes, pueden ser sujetos de una denuncia. Y eso se hace ante el Ministerio Público. Todas las denuncias por delitos, ¿sí?, se hacen ante el Ministerio Público. Si se trata
de una denuncia de carácter administrativo, pues se tiene que hacer ante los órganos de control. En este caso, yo diría que el órgano de control interno de la Fiscalía General del Estado. Si se trata de una denuncia que implica que el señor incurrió en un acto por el que se cree que debe perder el puesto, entonces el procedimiento es el de juicio político ante el Congreso. Bien. Carlos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Digo, sabemos que tienes el tiempo corto y la verdad es que es un tema muy amplio. Tendremos necesariamente que seguir ocupándonos de él. Aquí estaré siempre a sus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Arredondo Cibaja estuvo con nosotros. 9:22 minutos. Es momento de hacer una pausa. 21 grados la temperatura aquí en el centro de Torreón. Al regreso ya estaremos hablando con nuestros invitados, el analista político Carlos Castañón y Moisés Picasso, integrante de PC 29, que ya están aquí con nosotros en la mesa. Sigan nuestra transmisión también a través de Facebook, Noticieros GREM. Acompáñenos con sus comentarios, opiniones sobre los temas que aquí abordamos, también a través de Twitter, @Noticieros GREM. Regresamos en quien nos siguen en Q 91.1 FM, a quien nos siguen a través del portal noticierosgrem.com.mx y en la transmisión de esta mesa que pueden seguir a través del Facebook Noticieros GREM. También participen en Twitter con el mismo usuario prácticamente, @Noticierosgremio. Bueno, seguimos aquí en la mesa de análisis, avances y retrocesos del sistema estatal anticorrupción. Hablábamos con Carlos Arredondo Cibaja, vocero de la Comisión de Selección del Consejo Ciudadano del sistema, que nos acompañó vía telefónica. Están aquí en la mesa Carlos Castañón Cuadros, analista político, y Moisés Picasso, integrante de PC 29. Carlos, Moisés, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, su impresión sobre los procedimientos que hasta ahora se han dado con respecto a fijar el sistema estatal anticorrupción aquí en el Estado, lo que falta, lo que estaría por venir y sobre todo también la expectativa de que todo se dé en los tiempos en los que debería realizarse. Moisés. Me apunto para los tiempos. Sí. Precisamente la ley dice que el 18 de julio de este año todas las entidades federativas deberían tener su sistema estatal anticorrupción. Estamos en octubre 7 y aquí no vamos ni siquiera a la mitad. Esto empezó, quiero aclarar porque empezó desde julio de 2012, después en 2014 se presentó la iniciativa, el 27 de mayo se publicó la reforma constitucional, el 18 de julio se promulgaron las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y se le dio ese límite a las entidades para el día 18 de julio, o sea, el 19 de julio debe estar operando el Sistema Anticorrupción. Esa es la primera aclaración. Segundo, la gente cree que es una oficina que va a combatir la corrupción. No es cierto. Es una coordinación que tienen que hacer entre 7 dependencias. Hay quienes piensan que el sistema es una nueva autoridad capaz de acabar con la corrupción por sí misma. Esto no es cierto. Se trata de un conjunto de autoridades que trabajarán de manera coordinada con el fin de combatir la corrupción. O sea que no es mágicamente eso. Y la otra, a propósito de eso, este sistema anticorrupción tiene 7 entidades, de las cuales son, por ejemplo, a nivel federal, y vamos haciendo el equivalente estatal, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información, es parte de él. El fiscal especializado que ya está nombrado, no, perdón, sí, ya está nombrado, ¿no? El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa que ya está nombrado. El Auditor Superior del Estado que quieren dejar Armando Plata para... ¿El fiscal todavía no está nombrado? Sí, ya está. ¿Quién es el fiscal? El anticorrupción. El anticorrupción. Sí, ¿quién es el fiscal? Jesús Flores Mier. Claro. Muy cuestionado, por cierto. Claro. Bueno, y está el Auditor Superior del Estado, falta de... Que no está nombrado. Que no está nombrado, pues está Armando Plata y le pretendían dejarlo a él por 9 años más. Y el Consejo de la Judicatura, que de hecho ya está, que es el Tribunal de Justicia Administrativa, que ya está nombrado. Pero ustedes se fijan, está muy atrasado este sistema, todavía nos faltan muchos pasos por dar. Y los procesos de reforma a la Constitución eran 3. Primero, 40 reformas a la Constitución. Después, la creación de la ley anticorrupción. Y luego después, reglamentar todas las leyes correspondientes, que son como 7. ¿Cuándo la ciudadanía nos enteramos de todo eso? Les voy a decir por qué. En una ocasión, contando con un asesor, que venía de Monterrey, por cierto, le preguntaba yo que por qué teníamos que meter al Ejecutivo en este proceso, dado que la ley es muy clara que dice que debe ser sociedad civil y poder legislativo. Y entonces aquí nos hemos dado cuenta que al revés, el Ejecutivo, Rubén Moreira, el gobernador, ha metido la mano en todo y han sido sus empleados y funcionarios que han quedado en todos los puestos. Y él me aclaró, y tiene razón, dice, se invita o se les pide la participación del gobernador
porque del gobernador depende, en este caso, el Procurador General de Justicia, que ahora va a ser el fiscal general del Estado. Por eso hay que tomarlo en cuenta él, porque él sí depende, es un empleado de él, el fiscal, y él tiene mano para decir, yo quiero proponer a alguien. Pero fuera de eso, no tiene por qué meter las manos al Ejecutivo. Pero la sociedad civil, efectivamente, Marcela preguntaba a Carlos Arredondo si estamos preparados. No estamos preparados. Todo ese proceso, ¿quién se ha dado cuenta desde 2012 hasta la fecha que está el proceso para crear el sistema anticorrupción? Y Coahuila no es la excepción. Entonces estamos muy atrasados. Ahora, esas 7 instancias, nada más quiero hacer la última aclaración. Nada más la sociedad civil va a estar, en esos 7 lugares va a estar uno de la sociedad civil, que es el presidente del, aquí me dice Marcela que es consejo, bueno, aquí le dice que es Comité de Participación Ciudadana. Teóricamente lo va a presidir, pero nada más imaginen, a la hora de votar 7 funcionarios contra un voto de la sociedad civil, ¿quién creen que va a ganar? Sí, bueno, obvio, quienes son mayoría, ¿no? Son mayoría. Muy cuestionados también, sí, algunos de los nombramientos, por no decir ahora, que... además de eso, todos los nombramientos han sido cuestionados, creo que no ha habido ninguno que se haya salvado, ¿no? Y nada más para terminar, quiero decirles una cosa. Fíjense, cómo se nombraron, por ejemplo, el Comité o Consejo de Participación Ciudadana en México, y por qué estamos cuestionando los que están nombrados aquí. Edna Jaime, de México Evalúa, Sergio López Ayón, del Centro de Investigación y Docencia Económica, Antonio Gómez Espiñeira, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Viridiana Ríos, de México, ¿Cómo vamos? Y además está Mariana Morera, de Cabeza en Común, Juan Pardinas, del Instituto Mexicano de Competitividad, Cintia Cantero, es presidente del Instituto de Transparencia de Jalisco, Pedro Salazar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y Luis Caballero Ochoa, investigador de la Universidad Iberoamericana. Ese consejo sí está bien formado y fue con gente que no hay duda quiénes son. En cambio aquí, ¿quiénes lo formaron? Entonces, esto que está haciendo la asociación de Sí Contamos, que decía Carlos que han recibido solamente un correo de una persona física y no de una asociación. Sí Contamos es una asociación. Es una asociación, sí. Y bueno, ellos ya recibieron, hace un momento me informaron desde Sí Contamos que ya recibieron la respuesta de recibido del correo solicitando esta información clarísima de cómo fue que se hicieron las cosas hasta la etapa en la que nos encontramos. Y yo creo que así fuera una sola persona la que estuviera solicitando la información, tendrían que darle la respuesta con suficiencia en la cantidad, la calidad y el tiempo en el que se retroalimenta, porque si no, bueno, no estamos hablando de que es un comité de selección eligiendo a ciudadanos que van a ir por el tema de la corrupción. Bueno, pues yo creo que tendría que expresarse en todo instante y en todo este momento la intención de la vinculación con la sociedad, Carlos. Claro. Sí, a mí me gustaría ir un poco más atrás. Hay un problema importante en México en las últimas décadas, que es el de la corrupción, pero que se ha agravado de manera muy evidente, muy notable, también derivado por los cambios de la sociedad, por el acceso a la información, por las redes sociales mismas, el hecho de la percepción de la corrupción, sobre todo en lo que va del sexenio. Si uno hace la historia o ve la historia a través de los sexenios presidenciales, pues vemos que nunca se había hablado tanto de corrupción como en este sexenio, ni siquiera en el de López Portillo, lo cual ya son palabras mayores, o es mucho decir. Entonces, derivado de esto se hace esa propuesta nacional para combatir la corrupción, generar este modelo de sistema nacional anticorrupción. De ahí derivan los sistemas estatales, y así es como llegamos a Coahuila. Curiosamente, en Coahuila tenemos una situación similar a lo nacional, es decir, no hemos dejado de hablar de corrupción en Coahuila por el mismo gobierno, es decir, quien ha posicionado el tema de la corrupción en el estado ha sido el gobierno mismo a través de acciones como la deuda, que es sinónimo de corrupción, a través de empresas fantasmas, por ejemplo, y así podríamos estar enumerando una serie de cosas. Además, específicamente enarboladas o señaladas en un par de hermanos, y lo que cuente a partir de ahí. Entonces, todo esto surge como una propuesta, como una respuesta institucional para tratar de cambiar las cosas, para tratar de combatir la corrupción. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que tenemos en este momento?
lo que tenemos es que las instancias o las instituciones estatales en Coahuila, el gobierno estatal termina cooptando todo el proceso. Y por lo tanto, la institución que emana ahí va a estar a imagen y semejanza de lo que tenemos actualmente. Es decir, no podemos esperar algo distinto a lo que tenemos. No vamos a... Olvídense que van a perseguir la deuda a Moreira 1, a Moreira 2. Olvídense de eso. Olvídense de las empresas fantasmas. Olvídense a los que los cacharon robando abiertamente como María Esther Monsiváis y compañía. Todo eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque el poder se encargó de poner a los suyos en esas instituciones. Y ese es el meollo del asunto del sistema estatal anticorrupción en Coahuila, que tenemos por un lado un elefante en la sala, que se llama corrupción, y que sabemos quiénes son, y por otro tenemos pues un sistema que resulta ahí como satélite de esta situación. Sí, un panorama un tanto desalentador, Carlos, pero me parece que no falta a la razón, por supuesto, y pues lastimosamente, entonces, ¿en qué instancia vamos a confiar? Porque quizá mucha expectativa sí en que se pudiera conformar un órgano con una carga más de la sociedad civil, lo cual parece ser que no está ocurriendo. Y como decías, Moisés, no por integrar organismos de esta naturaleza significa que ya en automático van a empezar a mejorar muchas cosas. Cuando estamos hablando de un problema monstruoso del cual se derivan muchos otros males de la sociedad. Pero entonces, bueno, obvio, ni instancias oficiales como procuradurías, como fiscalías, como ese tipo de oficinas son garantes justamente de transparencia y rendición de cuentas, como tampoco la oposición, que siempre queda reducida y limitada en los congresos estatales. Entonces, ¿dónde pondríamos las esperanzas? Nos iríamos a la pausa y luego, dejando este asunto en la mesa, claro, y luego ya charlamos sin prisas sobre ello. Estamos en la mesa avances y retrocesos del sistema estatal anticorrupción. Son las 9:38, 21 grados. Regresamos para continuar charlando. Marcela Pámanes, Carlos Castañón, Moisés Picasso, un servidor, Manuel Cerrato. Acompáñennos en nuestros puntos de contacto también con sus posturas, opiniones y comentarios. Y bien hecho, porque ya se quedó todo, como mencionaba Carlos ahorita. El tribunal ya está nombrado, el Consejo de Participación Ciudadana está nombrado, el nuevo miembros del ICA ya están nombrados, la estructura del nuevo gabinete ya está todo hecha. Y con esas gentes pues no podemos hacer nada. Y la solución, el Congreso tampoco tiene mayoría absoluta, la oposición, como para hacer reformas otra vez. Y tiene el riesgo de que algunos, hay 2 diputados de Morena y uno del PRD, que espero que no los van a maiciar y sigan manteniéndose en cierta línea. Entonces, la solución, que yo siempre lo he dicho en todos lados, está en la ciudadanía. Si nosotros soltamos esto y no seguimos presionando, no vamos a hacer nada. Olvídense de los partidos políticos. Los partidos políticos son franquicias personales. Por ejemplo, podemos ver cada partido. El PT es de Anaya. El Morena pues tiene su dueño, que es AMLO. El Movimiento Ciudadano tiene su dueño también. ¿Cómo se llama el dueño de...? Dante Delgado Ranauro. El Panal pues tenía su abeja, ahora tiene un abejorro como dueño del Panal. Entonces, no podemos contar con los políticos y los partidos. Y el Congreso tampoco nunca hemos podido contar, porque no ha habido tal separación. La solución, insisto, está en que los ciudadanos tenemos que actuar. Poquito a poco, yo sé que va a ser muy difícil. Una vez Pati, en una junta que teníamos, decía, es que esta no es carrera de velocidad, es de resistencia. Y no es animarnos. Por ejemplo, lo que decía Carlos, nos salen con una serie de detalles que ya están hechos. No están hechos. Están hechos para ustedes, pero nosotros como sociedad civil podemos rebatir. Por ejemplo, decían que este señor que fue nombrado de la Cámara de Comercio, que es amigo de Moreira, Carlos Rangel Orona, la ley del notariado le impide estar en ese puesto, y la ley del sistema anticorrupción también impide estar en ese puesto. El artículo 18 es muy claro en ese sentido, y el 17 y el 16, que no puede tener otro puesto. El sistema anticorrupción empezó corrupto. Pues sí, ¿cómo es posible? Al menos en el estado de Coahuila. A nosotros nos dijo aquí que jamás se había tomado un café, no, una carne asada, dijo, ¿verdad? Jamás con el gobernador. Yo tengo las fotos, si quieren las traigo aquí en el celular, de que vean cómo está abrazado con el gobernador y cómo está... Bueno, en actos públicos, ¿no? Sí, en actos públicos. Porque era lo que él puntualizaba, que no tenía una cercanía de amistad personal con el gobernador. Bueno, pero todas estas consideraciones tuvieron que ser evaluadas por quien hizo por el comité de selección. El comité de selección fue muy cuestionado también por lo mismo. ¿Qué tiene que hacer el CEO de Peñoles en ese comité? Yo les dije, se me hace incongruente
buscan una cita con él, cualquier empresario, cualquier persona, cualquier trabajador, dentro de 3 meses te recibo. Y de pronto aparece ahí, ¿qué está haciendo el señor ahí? Además, ni siquiera fue a las últimas reuniones, ya no votó. ¿Por qué nombraron a esas personas? ¿Qué sentido tenía que nombrar a esas personas para seleccionar el Comité de Participación Ciudadana o consejos, quieren llamar? Me voy a aventurar a decir algo, y Carlos, también me gustaría tu opinión. ¿No será que ya estamos tan predispuestos, que nos hemos quemado tanto, que ahora sí que al joco que le estamos soplando? ¿No será que estamos viendo siempre los fantasmas de la duda en un sistema que tendría que ser alentador en aras de combatir el gran mal que le cuesta al país el 9% del Producto Interno Bruto? Debería ser, pero en este caso de Coahuila nos damos cuenta que no cumplió con nada de eso, ¿verdad? No, hay evidencia suficiente, claro, bastante clara, claro, como para desconfiar de todo esto y ver que de inicio está viciado todo el sistema, y que por lo tanto, bueno, pues nada de esto se puede esperar, pero nada es nada, ¿eh? No crean que un poquito, ni siquiera una simulación sí. Bueno, vamos a meter a la cárcel como le hacía a la dictadura. ¿Qué hacía la dictadura? Bueno, pues entregaba a ciertos corruptos a la opinión pública. Bueno, lo que tenemos con la democracia es que ni siquiera eso. Ajá. Sí, ahora no tenemos eso. Entonces, está justificado porque luego hay pues una inconformidad, evidentemente, de parte de quienes están haciendo esta conformación del sistema y de los gobiernos mismos, de que hay un espíritu de crítica constante, no constructiva, sino destructiva. Sí, porque como dice Carlos, es que hay elementos, por ejemplo, si analizamos paso por paso, punto por punto, no hay tiempo para hacerlo, pero yo simplemente les ponía como ejemplo el Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Quiénes quedaron ahí? ¿Por qué fueron nombrados para 15 años durar en ese puesto? ¿Cuál es la idea? Ahora, ¿cuáles son los méritos de ellos? La que preside el tribunal, todavía el martes andaba entregando oficios de parte como parte del jurídico de Moreira al Congreso del Estado, y el viernes la nombran presidente del tribunal. Aunque no quiere uno desconfiar, bueno, pues, ¿de qué se trata, no? Una empleada de Moreira, que es de la parte de la nombre, y ella explica, de Reforma la entrevistó, le dijeron, oye, no se vale, ¿no? Dijo, no, yo presenté mi renuncia y la ley es la ley y no me importa. O sea, hagan lo que quieran, yo ya fui nombrada. No se vale, ¿no? Ese cinismo. Yo sí quisiera destacar algo positivo en todo esto, porque luego a veces se ve el panorama muy negro. Muy negro. Sí creo que me parece notable la participación de un grupo de ciudadanos, tanto en Saltillo como en Torreón principalmente, preocupados, interesados de manera genuina, de manera auténtica en el tema, querían participar en esto. Prácticamente se les cerró la puerta, es decir, el gobierno juega con todas las canicas, no comparte ninguna. Tocaron la puerta, siguieron los cauces institucionales, y aún así no fueron tomados en cuenta. Pero me parece notable que hubo un esfuerzo de unidad, de participación, porque además ese esfuerzo cuesta recursos, cuesta tiempo, cuesta una dedicación, y eso me parece notable. Es decir, si nos asomamos a lo que está sucediendo en otros estados, ni siquiera hay grupos que levantan la mano. Claro. 109 organizaciones y de todas las 5 regiones del estado. Y ya se adhirieron más, ahorita van como 140. Aunque en Morelos también. Es buena voluntad. En Morelos también ha habido un reclamo muy parecido al que estamos viviendo acá en Coahuila. Moisés, acabas de decir algo que me parece importante. O sea, dentro del comité de selección, un miembro distinguido, el ingeniero Fernando Alanís, no asistió a reuniones. ¿A cuántas reuniones no asistió? ¿Tú sabes? Pues no sé, las últimas, finalmente él ya no asistió, ni siquiera votó. ¿Las últimas cuántas? No sé, pero ellos mismos mencionaron que cuando votaron, él no estuvo presente. Entonces pudo haber sido puede ser una reunión. O sea, no tenemos exactamente no, el número. Que yo creo que eso tendría que estar publicado en algún lado, ¿no? Tendría que haber una plataforma digital que diera cuenta. De internet. Que diera cuenta puntualmente paso, qué pasa. Dicho, por ejemplo, en el comité de selección también se dijo de que Luis Fernando García Busaid se había abstenido de votar. Por 3 de los miembros. Y entonces, ¿qué significa esta abstención? ¿Cómo cuenta dentro del Sí, por ejemplo, la explicación que dieron de Alanís, dijeron que debido a los sismos y los problemas de huracanes,
él tuvo que atender problemas de su empresa y se disculpa, ya no No, se entiende, pero claramente, creo pero que lo que tiene que suceder es que nosotros estemos informados enterados puntualmente Sí, de cómo y qué criterios se están empleando en cada una de las porque reuniones. nos hacen pensar mal, nos hacen pensar mal, No hay claro. mecanismos de vigilancia para saber lo que pasa allí, lo que se define, ¿no? Por más que luego hayan transmitido vía internet las entrevistas. No hagan cosas buenas que parezcan malas, claro, pues sí, tan claro como eso, ¿no? Estamos estamos por la transparencia, por la rendición de cuentas, por la democracia, pues hagámoslo, ¿no? No se andan ocultando cosas. De por sí la gente ya, como tú decías, el que con leche se quema hasta el coco le sopla. Entonces dan razones ellos mismos, como decía Carlos, para poder desconfiar más, porque no jugaron con todas las canicas. Ahora, de buena voluntad, 109 organizaciones se creó la Alianza contra la Corrupción de Coahuila. Después se adhirieron más, como 40 más, con la buena voluntad de participar, de ser copartícipes, colaborar con el gobierno, con el sistema estatal. Los dejaron afuera totalmente a todos, nos dejaron afuera. Yo en principio decía que no, después dije que sí, y luego al final se acordó entre las agrupaciones no participar, no dejar el sistema por fuera, ¿no? Sino no participar en el Consejo, Comité de Participación Ciudadana, porque vimos los pasos que estaban llevando. Se malinterpretó. Dijeron, no, es que ustedes se retiran porque son una bola de niños caprichosos. No, espérame. Debido a cómo está el proceso, retiramos a nuestros candidatos. No nos retiramos del proceso. Sí, porque además con una intención clara de no ser parte de la conformación de un sistema que pudiera luego caer en el terreno de la simulación. Bueno, incluso el gobierno tenía, el gobierno que tan mala imagen tiene, el gobierno estatal, tenía la oportunidad de abrir un poco esto y legitimarse, distensar también conflictos, abrirse a gente distinta. No, todas las canicas las juega hasta el final. Quiero comentar algo. ¿Con qué instituciones va a jugar el sistema estatal anticorrupción? Bueno, pues va a jugar con el Congreso del Estado, que acaba pues de aprobar nuevamente una renegociación de la deuda, con lo que significa el tema de corrupción, es decir, la va arrastrando una y otra vez nuevamente y delante de nuestras narices sin que pase nada. Luego está la Auditoría Superior del Estado, que nunca vio nada de cómo se robaron el dinero, pero además no eran 100 pesos, pues eran nada más 37,000 millones de pesos. Claro. Una cifra que es difícil, digamos, que nos quepan los ceros en la cabeza. Luego tenemos otras instancias como el Tribunal de Justicia, que recientemente dice, pues no hay nada que se pueda hacer en el tema de la deuda. No, claro. Por supuesto que sí se puede hacer, pero eso lo dicen para desalentar. Y así, la Procuraduría tampoco vio nada. Ella estaba en otro lugar, pero Estados Unidos curiosamente sí vio todo, ¿no? Que está en un ladito. Entonces así podremos enumerar las instituciones con las que va a estar trabajando el sistema estatal anticorrupción. Lo de las empresas fantasmas, que obligó a la dimisión de una colaboradora muy estrecha del gobierno estatal, pero que se quedó ahí. Y que además involucraba a otros estados del país. Y un diputado también tuvo que pedir licencia. A mí me gustaría hacer más esta reflexión. ¿Qué sucedía en la dictadura, cuando en la dictadura me refiero de 70 años que tuvimos? La dictadura perfecta. Hay algo que me parece a mí muy desalentador de esto en el contraste con la democracia. La dictadura era menos corrupta que lo que tenemos ahora en la democracia. Sí, lo he estado consultando, lo he estado revisando, lo he estado contrastando con gente que vivió desde dentro y me dice, en efecto, ¿por qué? Porque había más controles. El presidente podía correr al gobernador al día siguiente. Y así sucedió en Coahuila. Aquí en Coahuila un gobernador lo corrió el presidente. Nada más, o sea, así, rápido. Y si le escarbamos otras en la historia, bueno, hasta un gobernador se tuvo que suicidar. Y así les puedo platicar otras, pero el problema... Bueno, yo porque estoy ya chueco en el sentido de que soy historiador y me sé todas esas cosas. Pero lo que quiero decir es que había más controles en la dictadura. Y lo que tenemos ahora es la democratización de la corrupción. Había más controles y menos cinismo. Sí, los políticos cuidaban las formas. Muy correr y roles. ¿Sí? Les preocupaba mucho el que dirán, la opinión pública. Ahora no les importa.
Bueno, también lo que mucho se dice también, de que es sacrificar también la representatividad, la pluralidad, todo esto que suena muy, muy romántico, ¿no? Pero en el caso también de las instituciones de Coahuila, y creo que voy de acuerdo con ustedes, y lamentablemente en ese pesimismo, pero algo habrá que hacer. Por ejemplo, también producto de renovaciones y de modificaciones a la legislación desde el nivel federal, en los estados hubo cambios en las procuradurías, todavía en el sexenio de Felipe Calderón, cuando aquí en Coahuila la procuraduría se convierte en una fiscalía que iba a empoderar al fiscal, en aquel momento Jesús Torres Charles, uno de los funcionarios también vinculados a lo del tema de la deuda, corrupción y demás. Luego se regresa a procuraduría porque ese esquema no funcionó, vuelve a ser fiscalía y ahora está pendiente también el nombramiento del fiscal general, que en la lista de aspirantes hay algunos que son pues de la misma camarilla. Manuel, no quiero dejar fuera estos comentarios, se los agradecemos, siempre los estamos invitando, entonces es justo que tengan el espacio en nuestros radioescuchas. Soy Mario Chávez. ¿No será que el ingeniero Aramis se retiró del Consejo por el posible conflicto de interés creado por la inclusión del señor Bombertrap en la Comisión de Anticorrupción y cuyo hermano trabaja en Peñoles? Lo deja como pregunta. Ya está conformado el comité anticorrupción, y luego ¿qué sigue? Por ejemplo, en Coahuila, cuando no hay culpables, ya todos los coahuilenses nos endosan la factura, como si todos los coahuilenses fuéramos culpables. Más que comités, queremos resultados. Feliz fin. Buenos días, extraordinarios exponentes, aunque el tema es para darnos puñaladas y cortarnos las venas. Manuel Soto, excelentes invitados a la mesa de diálogo. La sugerencia que les he hecho en varias ocasiones es que sería más enriquecedor que fueran los diputados o quienes defienden el sistema estatal anticorrupción. Sucede que hoy nos dejan una impresión los invitados y el lunes habla un diputado y dice todo lo contrario. Bueno, pues así es. El único avance del CEA es que ya está conformado, no como la sociedad quisiera, no ni como yo quisiera, pero bueno, ya veremos. El retroceso fue la conformación del Consejo para el Sistema y el Consejo con los aristas que ocasionan los integrantes, donde se ve que no se tendrá autonomía ni independencia. El castigo al corrupto, dice Ricardo Hidalgo. Bueno, pues hasta aquí llegamos por hoy. Manuel. Sí, nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de sábado. Como siempre, las mesas de análisis los invitamos a que nos acompañen. 9:54. Gracias, Carlos Castañón y Moisés Picasso, por estar aquí. Rosario, gracias. Gracias. A nombre del equipo de Noticieros Grem también agradecemos su compañía. Nos encontramos aquí el lunes, como siempre, a las 7 de la mañana en Contextos a través de Q91.1 FM. Marcela Pamanés. Descansa, gracias. Manuel. Gracias.